El Evangelio de Juan, sin duda, es un libro que está escrito en prosa, pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es poesía para el alma, música para el espíritu. Si hay algún libro en la Escritura que tiene especial poder de consolación, este es el libro de Juan. Si hay algún libro en la Escritura que tiene especial poder para acercarnos al Señor, este es el libro de Juan. El autor, bueno, pues creo que no hay mucha discusión sobre esto. Es Juan y es uno de los hijos de Zebedeo, uno de los discípulos de Jesús. Se saca la conclusión de esto por el versículo 24 del capítulo 21, donde él dice que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Él no se menciona a sí mismo en este libro, pero se da por hecho de que sí es el autor. La fecha se escribió pues a finales del siglo I, en torno al 85-90 después de Cristo, escrita desde Éfeso seguramente, y cuando fue escrito este libro ya estaban circulando, llevaban algún tiempo circulando ya los otros 3 evangelios por las iglesias. ¿Cuál fue el motivo de que el apóstol Juan escribiera este libro? Bueno, a finales del siglo I se estaban filtrando a la iglesia corrientes filosóficas y de pensamiento que ponían en duda la identidad de Jesús en cuanto a su deidad, incluso su humanidad también. Y Juan escribe este evangelio para afirmar, manifestar esa identidad, la identidad de Jesús. Y que esto pueda producir en el lector, en aquel que lo lee, una respuesta de fe. Y desde luego lo hace desde el conocimiento más cercano de los hechos, porque él mismo, como sabéis, convivió con el Señor. Hay algunos autores que dicen que era primo de Jesús, pero bueno, creo que no está totalmente confirmado. Hay unas razones para pensarlo, pero creo que no está totalmente confirmado. Hay la posibilidad de que Salomé fuese hermana de María, por cotejando o comparando los evangelios, pero creo que no se puede afirmar categóricamente. Está claro que conocía bien los hechos porque estuvo, y como sabéis, era un discípulo cercano del Señor, aquel que se recostaba, ¿verdad?, en su costado. Bueno, es un evangelio distinto, es evidente, ¿verdad? Escrito desde una óptica distinta. Podríamos decir que es tal vez el más teológico de los evangelios. Alguien ha dicho también el más espiritual de los evangelios. Contrasta su enfoque con los sinópticos. Sinópticos se llaman así porque de ahí viene la palabra, o esa palabra se desprende de una raíz que dice ver juntos. Es decir, los sinópticos son aquellos evangelios que tienen un paralelismo grande entre ellos, ¿verdad? Como son Mateo, Marcos y Lucas, y Juan se desliga, ¿verdad? El evangelio de Juan. Posiblemente también escrito para completar aquellos aspectos en la vida de Jesús que no vemos en los otros evangelios. Ahora tenemos el privilegio enorme de saber cuál es el propósito de este libro, porque el mismo autor nos lo dice, y nosotros en esta mañana vamos a basar esta breve exposición del libro de Juan precisamente en este versículo, Juan 20:31. Aquí podemos encontrar o ver las razones por las cuales el autor escribió este libro. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Decir que este libro no es una biografía, porque estaríamos ante una biografía muy incompleta. No es tampoco un libro de historia, y de hecho si analizamos y vemos el libro de Juan, vemos que casi la mitad del libro ocurre solamente durante la última semana del ministerio de Jesús. Casi la mitad del libro. 9 capítulos ocurren durante la última semana. Los otros 12 primeros, sí, hay un periodo bastante más amplio.
Juan lo que hace es escoger distintas señales, como él las llama, que son 7 señales, más la del epílogo, el final del libro, capítulo 21, serían 8 señales. Se encarga de escoger los principales discursos que hizo el Señor, 7 discursos a lo largo del ministerio de la primera parte del libro, y otros 7 grandes discursos en el aposento alto que les da allí a sus discípulos. Encontramos en el libro de Juan 7 grandes encuentros de Jesús, que después hablaremos de ellos. Encontramos también 7 títulos que se le da al Señor Jesucristo en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo primero que quiere el apóstol Juan, el Espíritu, a través del apóstol Juan, que conozcamos que Jesús, a los lectores, es el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo es una traducción, como lo vamos a ver después en uno de los textos del mismo Juan, una traducción de la palabra Mesías, traducción al griego de la palabra Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido y es derivado de la palabra Mesías, más allá, que es untar, ungir, untar con aceite. Esto viene de los pastores, que en las heridas de las ovejas echaban aceite, era la forma de curar, ¿verdad? Bueno, esto en el Antiguo Testamento se hacía solamente para consagrar una persona. Es decir, cuando alguien era escogido para un cargo o una tarea importante, lo que se hacía era precisamente ungirlo con aceite. Y solo hay 3 tipos de cargos o personas con las que se hacía, y vemos en el libro del Antiguo Testamento: sacerdotes, reyes y profetas. Tal vez lo más habitual eran reyes, pero también sacerdotes. Profetas algo menos. Pero en los 3 casos vemos cómo se utiliza esto de ungirlo. Por lo tanto, en este sentido, eran Cristos. ¿Entendéis, verdad? Los sacerdotes, los reyes y los profetas. Es decir, eran escogidos para una tarea importante, un cargo o un oficio importante. Es curioso, pero Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 3 citas, podemos usar muchas más, como las 3 cosas, porque Jesús es sacerdote, es rey y es también profeta. La profecía de Deuteronomio 18:15 recae directamente sobre Jesús. Profeta de en medio de ti, dice Moisés, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A él oiréis. Ese que había de venir tenía que ser profeta. Un salmo conocido, el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y como sabéis, esta la idea la desarrolla el autor del libro de los Hebreos. No solo profeta, sino también sacerdote, pero también rey, ¿verdad? Isaías 9, 6 y 7, que están muchos coros inspirados en estos versículos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fijaros ahora, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, aquel que había de venir, aquel profetizado, aquel Mesías, iba a ser rey también. Juan entonces está especialmente ocupado en este Evangelio en mostrarnos a Jesús como el ungido, como el Mesías, como aquel señalado desde mucho tiempo atrás, como el Cristo. Nosotros tenemos tan asociado el nombre de Cristo con Jesús que lógicamente se ha incorporado ya en el Evangelio. Él mismo se denomina Cristo, ¿verdad? Es decir, ya está dentro de su nombre. Pero es importante que ahora en esta mañana, para entender este Evangelio, separemos el Cristo, el ungido, el Mesías. Entonces Juan se preocupa de mostrarnos a Jesús como el Cristo, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y es interesante ver cómo
las altas expectativas que tenía la sociedad de aquel entonces, de aquel Cristo que había de venir. Es curioso, no solo judíos, porque también los samaritanos, como vamos a ver. Juan lo que pretende decirles con este Evangelio es que este Jesús es el Mesías que estaban ellos esperando. Posiblemente para nosotros no es tan fácil de entender, porque vivimos en una sociedad que no se espera nada. ¿Se espera algo en esta sociedad? Bueno, pues en la sociedad de aquel entonces, cuando se escribe, cuando se escribe ya habían pasado unos cuantos años, pero en aquella sociedad el pueblo estaba esperando a alguien que venía a dar solución a los problemas. Hoy en día, en nuestra sociedad, lo que hay es resignación. Creo que no hay muchas esperanzas, ¿verdad? Ni siquiera en los políticos, ni siquiera en distintos movimientos filosóficos o culturales que nos vayan a dar luz, salida a esta situación, creo que no estamos esperando. Sin embargo, en aquel momento sí, y lo vamos a ver en el contexto, leyendo obviamente el mismo Evangelio de Juan. Bueno, precisamente cuando Andrés se encuentra con Jesús, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Un poco más adelante Jesús se encuentra con una mujer. Este es uno de los encuentros, la mujer samaritana. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. No era judía, esta mujer era samaritana. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, fijaros. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Esta mujer tenía el enfoque en aquel profeta, ¿verdad? El Cristo como el profeta, porque el profeta es el que declara todas las cosas de Dios. Un poco más adelante, la mujer cuando da testimonio a sus vecinos, en el 4:42, sus vecinos le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fijaros qué idea tenían los samaritanos de aquel Cristo que iba a venir. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Un pueblo que estaba esperando un Mesías. Y Juan está diciendo, el Mesías es este, es el que vosotros rechazasteis, es el Cristo, es lo que escribe en su Evangelio. En el capítulo 7 y verso 31, muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Jesús hizo señales, después hablaremos algo muy por encima de las señales, precisamente para demostrar también que Él era el Cristo, es decir, aquel escogido, aquel ungido. Pero había en la conciencia colectiva que iba a venir ese Cristo, que iba a venir alguien que iba a hacer señales. Por eso dicen, ¿va a hacer más señales que este cuando venga el Cristo? Capítulo 12 y verso 34. Allí hay cierta disputa, ¿no?, de los judíos con Jesús. Dice, y respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dice este que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos no les cuadraba, ¿verdad? Estaban pensando en el Cristo, ese que permanece para siempre, en ese Cristo que iba a venir a reinar. Un pueblo que estaba esperando ese libertador que iba a venir a reinar. Pero Jesús le dice, no, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces se le desmontaron todas las cosas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esto no es lo que estábamos pensando nosotros. Bueno, pero los discípulos mismo, ¿verdad? En 2 ocasiones le dicen que Él era el Cristo. 6:69, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 11:27 le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Este es Pedro que dice esto, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, estas cosas se han escrito y hay mucho énfasis. Estamos cogiendo una muestra, hay más en el libro de Juan. Hay más títulos relacionados con el Cristo y títulos que no tienen que ver necesariamente con la exaltación de Él, sino con su humillación. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista lo presenta y le dice aquí, ¿qué dice? El Cordero de Dios. Este es un título también que habla de que su venida, su primera venida, era para reinar. Sí, era para reinar en un sentido espiritualmente, porque es rey, pero era también para ser el Cordero, para ser el sacrificio, el Cordero de Dios. También el Rey de Israel,
y también el Salvador del mundo, como hemos leído. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ese que estáis esperando. Hoy en día en esta sociedad no podemos decir lo mismo. Este es el que estás esperando porque la sociedad nuestra de hoy no está esperando de esta manera. Pero sí necesitamos intentar meternos un poco en la mente de aquel contexto histórico en el que estamos. En segundo lugar, no solo el Cristo, sino el Hijo de Dios. Y aquí el apóstol Juan hace mucho énfasis en este Evangelio en la deidad de Jesús, posiblemente para contrarrestar las filosofías que estaban entrando en la Iglesia y que hacían dudar de estas cosas. Y hay muchos textos, ¿verdad? Pero en el mismo capítulo 1:34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, con mayúsculas. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significaba para los judíos que alguien se llamara a sí mismo Hijo de Dios? Bueno, pues significaba para ellos una blasfemia. Significaba que debía morir. Y tenemos ejemplo en el capítulo 10, en el capítulo 19 de esto. Cuando él se presenta como el Hijo de Dios, dice allí en el verso 33 del capítulo 10, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Un poco más adelante, en el 36, dice Jesús respondiéndoles, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Fijaros el concepto que tenían. Sabían los judíos que se estaba haciendo igual a Dios. No obstante, aquí en este texto es curioso el argumento que utiliza Jesús, porque no utiliza el argumento diciendo, pues sí, yo soy Dios. No utiliza ese argumento. Utiliza un argumento, vamos a decir, técnico, que los judíos entendían perfectamente, pero no voy a extender ahora, ¿verdad? Haciendo referencia a aquello haciendo referencia de que aquellos jueces eran dioses, ¿verdad? El salmista llama dioses a aquellos jueces. En el capítulo 19, verso 7, los judíos le respondieron, y aquí ya está Jesús apresado, dice, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Fijaros, Jesús cuando decía, y Juan cuando dice Hijo de Dios, para muchos judíos esto era una blasfemia, se estaba haciendo igual a Dios. Pero lo que hizo Jesús, aparte de decirlo, podríamos utilizar muchos textos más, es atestiguar su identidad como Hijo de Dios y como Cristo a través precisamente de las señales. Juan escoge 7 señales, que son 8 realmente, pero se dice 7 porque este libro es el libro de los 7 y algún bosquejador que he buscado, me pareció interesante, ha cogido 7 cosas de cada y ha puesto 7 señales, realmente son 8 señales, 7 señales y una en el epílogo del libro. El agua en vino, la curación del hijo de un noble, la curación del paralítico, la alimentación de la multitud, el andar sobre las aguas, que demuestra el poder sobre la naturaleza, dar vista al ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, sin duda la señal más impactante, más relevante, y por último, ya resucitado, la pesca milagrosa. Señales que utiliza el Señor para demostrar su deidad, pero para demostrar también que Él es el Cristo, el escogido. Otros títulos que tienen que ver con su deidad, podemos pensar cómo empieza el Evangelio, el Verbo, ¿verdad? El Verbo, es decir, la palabra, el Logos, la palabra de Dios, y cómo no, Curios, que es Señor, Señor. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, Si hay algo llamativo en el Evangelio de Juan, es ver cómo hace énfasis superlativo en la vida que emana de Jesús y la cual nosotros podemos participar, disfrutar, recoger, recibir. Existen muchísimos textos que hablan sobre la vida, muchísimos.
Yo he buscado unos ejemplos, sé que estamos leyendo bastante, pero me parece interesante. Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El texto más conocido de toda la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque como el Padre, verso 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y podíamos seguir, si mal no recuerdo, hice ya el recuento, creo 47 menciones directas a la vida, que Jesús da vida. Hay un énfasis. Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el Evangelio, todo el Evangelio de Juan está plagado, lleno de explicaciones, de aliento, de motivación para que vayamos a Jesús, porque en Él hay vida. Hay 7 declaraciones del Señor que directamente están relacionadas con la vida que procede, que emana de Él. Realmente son más. Lo hemos encuadrado en 7, pero son más. Son hasta 13. Algún autor lo menciona y tiene razón, porque hay más. Pero nosotros nos hemos quedado con los 7 principales que se encuentran en la mitad del Evangelio aproximadamente, los yo soy del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dice yo soy, está demostrando que de Él mana la vida, y la vida mana en distintas maneras. Cuando dice yo soy, además de eso, está diciendo yo soy el que soy. Es decir, está diciendo soy Dios. Porque Dios, como sabéis, a Moisés se presentó como yo soy. Yo soy el pan de vida. Esta mañana lo hemos recordado. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Y la luz se relaciona directamente con la vida, en el capítulo 1 de Juan. Yo soy la puerta, ¿verdad? Y Jesús dice, el que entraréis por mí y saldréis, ¿y qué pasará? Hallaréis pastos. Hallaréis pasto para vuestra vida, amplitud de vida. Es necesario para tener vida entrar por la puerta. Yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Cuidar de sus ovejas, dar vida a sus ovejas, cuidarlas, ungirlas cuando tienen heridas, lo que hacían los pastores de aquella época. Yo soy la resurrección y la vida, es decir, poder sobre la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fijaos aquí que la vida tiene otro matiz, ¿verdad? La vida, yo soy la luz para tu vida, yo soy la guía para tu vida. Yo soy la verdad, no te vas a confundir. Yo soy la vid verdadera. Es decir, que si estamos separados de Él, en ese mismo contexto el Señor Jesús lo dice, antes hicimos mención también, nada podéis hacer. Porque aquel sarmiento que está unido a la vid lleva fruto, porque está separado. Porque necesitamos estar pegados, unidos a Él para tener vida. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y he dejado para el final la que creo sin duda es más importante, la que más énfasis hace el autor, más todavía que para vida. Estas cosas os he escrito para que creáis. Es decir, lo más relevante del Evangelio de Juan es precisamente la necesidad que tenemos las personas de creer en el Señor Jesús. Después de mostrarnos la identidad de Jesús como Mesías, prometido como Hijo de Dios, tiene que haber una respuesta por parte de los lectores, no podemos quedar indiferentes. Y la idea, y el libro de Juan está para eso, para que podamos creer en el Señor Jesús. Y algunos textos muy rápidamente. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 11:25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. 12:46, yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. El libro de Juan está escrito para que creamos. Hermano, hermana, si tu fe, o amigo, si tu fe está débil, flaquea, lee el libro de Juan. Porque el libro de Juan produce fe, genera fe en nuestro corazón y está escrito para eso. Destacan en Juan 7 encuentros personales que tuvo el Señor Jesús. Hay más encuentros, lógicamente, pero encuentros personales que son y se producen para, en mayor o menor medida, fortalecer o provocar fe en sus interlocutores. 7 encuentros. Juan el Bautista y sus discípulos, el primer encuentro cuando se presenta el Señor. Nicodemo. Todos nos va a la mente, ¿verdad? Nos viene a la mente la historia de Nicodemo y lo que habla con Nicodemo. Y cómo el Señor Jesús actúa en Nicodemo para que crea, para fortalecer su fe. La mujer samaritana, qué conversación tan interesante, ¿verdad? Hemos leído varios pasajes. Juan capítulo 4. La mujer pecadora, cómo el Señor perdona a aquella mujer. María Magdalena, esto ya en la resurrección, ¿verdad? Cómo el ver al Señor sin duda fortaleció su fe, seguramente de ahí hasta el final de sus días, hasta que el Señor lo hubiese llamado. Tomás, el encuentro con Tomás. Si no viere, si no metiere mi dedo en la llaga, no creeré. Y el Señor que le dice, Tomás, ven, mira, pon aquí tu dedo, pon aquí tu mano. Bienaventurados aquellos que no ven y creen, o que no viendo, pues pueden creer. Y cómo no Pedro, ¿verdad? Pedro, el encuentro final, en el epílogo del libro, el encuentro con Pedro, se produce también para fortalecer su fe. ¿Os dais cuenta de que este libro está escrito e inspirado por el Espíritu Santo para que creáis? Estas cosas están escritas para que creáis, para que vuestra fe se afirme y se fortalezca. Necesitamos leerlo, releerlo, estudiarlo, memorizarlo. Ahora, lógicamente, no para tener solo una fe teórica, sino volvemos a recordar todo el versículo y vamos a terminar con el aprendido de memoria. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es una fe que nos lleva a la práctica, que nos lleva a una nueva vida. Y lógicamente tenemos que esta mañana hacernos una reflexión personal y pensar cada uno de nosotros cómo es nuestra fe. En primer lugar, tenemos fe. El Señor dijo, si tienes como un solo grano de mostaza, dirás a este monte que se mueva y se echa al mar, y lo va a hacer. En segundo lugar, tenemos que pensar y reflexionar si la fe que tenemos produce en nosotros una nueva vida, una nueva vivencia, una nueva realidad en nuestra vida. Creo que es bueno autoanalizarse, pero creo que es bueno que vayamos al libro de Juan y que alimentemos nuestro espíritu con lo que encontramos en el libro de Juan, porque es alimento directo y pleno para nuestro espíritu. Que el Señor nos ayude a leer y releer este libro y a fortalecer nuestra fe con la lectura, porque está escrito para eso. Por lo tanto, hermanos, leamos y releamos el libro de Juan. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga. Te damos gracias, Señor, porque
encontramos en este precioso libro algo más que poesía para nuestra alma, algo más que música para nuestro espíritu. Encontramos vida que viene de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que si depende de nosotros, jamás podríamos tener fe, ni siquiera un ápice, Señor, pero venimos a ti, porque sabemos que la fe también procede de ti. Y te pedimos que nos ayudes a poner nuestra confianza y nuestra fe en ti. Te pedimos que nos ayudes a leer y releer este libro de Juan y toda la Escritura para poder fortalecer nuestra fe. Pero te pedimos también, Señor, que nuestra fe no se quede en una mera teoría, sino que nuestra fe nos lleve a tener vida práctica, vida real, y que se manifieste tu vida a través de nosotros, y que esa luz que proviene de ti también llegue a los demás. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos diriges y tú nos animes a poner toda nuestra confianza en ti. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.